la limitación a las deducciones de los costos y gastos. Bien. Casos en que debe efectuarse la retención. ¿Cuál retención? Retención en la fuente a título de renta. Esto lo podemos visualizar bajo la generalidad que dispone el artículo 406 del Estatuto Tributario Nacional. Técnicamente, el artículo 406 me dice, señor empresa ubicada en Colombia, si lo que usted está pagando es una renta o un ingreso sujeto a un impuesto aquí en Colombia, usted ya debe conocer la generalidad para poder aplicar la retención en la fuente a título de renta por pagos al exterior. Eso es lo que dispone el actual artículo 406 del Estatuto Tributario. Ahora bien, ese es el eje central del artículo. Pero entonces, ¿a quién yo le debo practicar esa retención? Se le debe practicar a las sociedades extranjeras sin domicilio, a las personas naturales extranjeras sin residencia y a las sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes. Técnicamente, aquí estamos frente a tres grupos y bajo tres conceptos que siempre hemos manejado en nuestro diario. Entonces, tenemos la denominación de sociedades, personas naturales y sucesiones ilíquidas. Sin embargo, cada uno de estos grupos tiene un apellido. Yo lo denomino así. Por ejemplo, las sociedades extranjeras sin domicilio. Entonces, a veces yo he escuchado entre colegas que siempre dicen, no, es que esta empresa no es residente. Y técnicamente esto puede causar un traumatismo de aplicación, porque es que las sociedades del exterior no son residentes. La denominación o el concepto aplicado frente a ellas es que no son domiciliadas aquí en Colombia. No podemos decir que una empresa del exterior no es residente. Podemos estar frente a una misma connotación, pero técnicamente cuando uno ya se aproxima a lo que está en la normativa, uno tiene que tiene que ser muy cauteloso frente a los temas conceptuales, como esto de que es sin domicilio y sin residencia. Entonces hay que tener esto muy claro. Las sociedades que son del extranjero tienen el apellido sin domicilio. Y las personas se le aplica el concepto de la residencia. Cuando uno tiene una mirada al estatuto tributario frente a otros temas, siempre van a hablar, por ejemplo, personas sin domicilio, personas sin residencia. Si ya me están hablando de sin domicilio, yo ya sé que prácticamente me están incluyendo las sociedades. Porque si yo solamente me quedo con lo que me dicen de personas, entonces yo podría estar denominando de que me están hablando frente a personas naturales y no. Las sociedades también pueden ser personas y como lo conocemos actualmente en nuestra legislación colombiana, pues son personas jurídicas. Entonces a veces podemos leer en algún artículo del estatuto que dicen personas sin domicilio y sin residencia. Entonces, como ya sabemos que el domicilio siempre se refiere a las sociedades, entonces también están incluyendo dentro del grupo de las personas, pues, las sociedades. Eso es muy importante tenerlo claro. Y, pues, el tercer grupo, sucesiones ilíquidas extranjeras que no eran residentes. Sabemos que las sucesiones ilíquidas es aquella masa patrimonial que ha dejado la persona que, pues, en un determinado momento, pues, falleció. Entonces, técnicamente conserva todo lo que el ordenamiento jurídico tributario señala frente a las sucesiones ilíquidas. Entonces, hay que tener muy claro que el artículo 406 es el que me da la regla general, me da la generalidad. Me dice, si usted está realizando un pago frente a alguna de estas tres personas, llámese sociedades extranjeras, personas naturales y sucesiones ilíquidas, y que lo que usted esté pagando
genera una renta sujeta al impuesto aquí en Colombia, debe efectuarse retención en la fuente a título de renta por pagos al exterior. Bien, ahora, ¿yo cómo determino si lo que yo estoy pagando genera una renta aquí en Colombia? Y pues recordemos que la palabra renta es un sinónimo de ingresos. Entonces, acá nos tenemos que volver un poco más dentro del estatuto tributario y debemos de darle una mirada al artículo 24, donde me detalla cuáles son los ingresos de fuente nacional. Claro está, los ingresos de fuente nacional en Colombia son varios. Si uno se remite a la 24, pues vamos a encontrar de que no es entrar a la generalidad, porque si ustedes si leen el primer párrafo, el primer inciso del artículo 24, vamos a encontrar una generalidad, pero no nos podemos quedar con esa generalidad, ya que ese mismo artículo 24 se desprenden aproximadamente unos 16 numerales, que es interesante entrarlos a revisar, porque en ellos podemos encontrar ciertas excepciones que podrían prácticamente desconfigurar una visión de que si es un ingreso de fuente nacional o no, o podríamos encontrar aquellos aspectos relevantes de que lo que yo estoy pagando, que yo consideraba que no era un ingreso de fuente nacional, sí se configura un ingreso de fuente nacional. Entonces, como ya tenemos nuestro artículo 406 que me dice, mire, usted tiene que tener la visión de que lo que usted está pagando es una renta sujeta para impuesto aquí en Colombia. Y automáticamente me está remitiendo el artículo 24 para yo determinar qué es un ingreso de fuente nacional. Entonces, si nos concentramos en el primer párrafo de ese artículo 24, pues acá me está mencionando de que si yo estoy pagando un servicio que fue prestado en el país, pues es un ingreso de fuente nacional. Si yo estoy pagando aquel bien de que o existe una enajenación de un bien dentro del país, pues se configura un ingreso de fuente nacional. En esta gráfica que tenemos en el slide, pues tenemos un cono donde hay tres bolitas y pues esas tres bolitas es como la generalidad, lo que uno siempre técnicamente se ve enfrentado cuando está pagando un servicio al exterior, un pago al exterior. Entonces acá están los servicios, la enajenación de bienes, los servicios técnicos y la asistencia técnica. De bienes es muy importante poder determinar cuáles son los bienes que se consideran que estén ubicados aquí en Colombia. Porque no es solamente lo que yo pague hacia el exterior y que sea un bien. Yo tengo que determinar si ese bien se encuentra ubicado en Colombia. Si el bien no está ubicado aquí en Colombia, pues lo que yo pague frente a ello no es un ingreso de fuente nacional. Entonces, por eso es muy importante también tener una lectura simultánea con los artículos 265 y 266 del Estatuto Tributario. Entonces vamos hilando cada artículo que hemos mencionado. Primero, tenemos el artículo 406 que me dice a quién le debo de retener y por qué le debo de retener. Ya lo revisamos. Automáticamente nos devolvemos al artículo 24, que yo debo de determinar cuáles son aquellas rentas que se someten a un impuesto en Colombia, que es frente a los ingresos de fuente nacional. Pero ese mismo artículo me dice, si usted está pagando algo frente a una enajenación de un bien, usted tiene que mirar si ese bien se encuentra ubicado aquí en Colombia. Entonces, para eso está el artículo 265 y 266. Entonces, estos artículos, a pesar de que tienen una incidencia individual, se tienen que leer conjuntamente, porque si no se leen, podemos quedar sin una visión general y podríamos estar aplicando una retención en la fuente cuando no da lugar. O podríamos no aplicar una retención en la fuente cuando se debía haber practicado retención en la fuente. El tema de los servicios.
en los servicios, también en el artículo 24 me dice que los servicios deben estar dentro de su territorio. Y no solamente me lo configura bajo un elemento de temporalidad permanente, también me dice que si es un servicio transitorio, pues se configura un ingreso de fuente nacional y por ello, pues tendría que generar una imposición tributaria frente a este concepto. Repito que el artículo 24 contempla alrededor de unos 16 numerales y es importante que cada numeral se estudie, no dejarlo por sentado de que nos quedemos en el primer párrafo del artículo 24 y olvidarnos de esos numerales. Adicional, los numerales que les he venido diciendo, pues contemplan lo que es los servicios técnicos y la asistencia técnica. Y esto prácticamente es lo que vivimos a diario en las empresas. Siempre llegan facturas que dicen servicios técnicos, asistencias técnicas. Y a veces se nos olvida de que servicios técnicos y asistencia técnica tienen una connotación bastante importante a nivel conceptual. Por ejemplo, lo que es los servicios técnicos es aquel grupo de las asesorías dadas por mediante de un contrato de prestación de servicios para la utilización de puntualmente los conocimientos tecnológicos aplicados por medio de un ejercicio, un arte o una técnica. Eso es un servicio técnico. Ahora, ¿qué es la asistencia técnica? Pues la asistencia técnica es lo mismo que un servicio técnico, pero aquí sí hay un factor que es el tema de trasladar conocimiento. El servicio técnico solamente viene una persona, viene y lo hace y te entrega te entrega lo que arregló prácticamente y no te dice ni cómo ni nada, no te pasa ningún manual, ni usted sabe cómo lo hizo, pero la asistencia técnica sí. Te soluciona el problema, te soluciona la situación puntual, pero te indica cómo fue la solución a aquel problema y hay una transferencia de conocimiento. Y más allá de la definición de qué es un servicio técnico y una asistencia técnica, es que estos dos conceptos son muy puntuales frente a la territorialidad y la configuración de decir, es un ingreso de fuente nacional. Es un ingreso que prácticamente le genera una carga impositiva a quien lo está prestando. Como lo mencioné, los servicios deben ser prestados en Colombia, en el territorio. Y acá es muy importante tener muy claro cuál es la diferencia entre la palabra desde y en. Esas preposiciones son muy importantes. Y a veces uno lo lee en la normativa y uno cree que hasta dicen lo mismo, pero esas preposiciones al final del día te pueden cambiar la concepción. Y es que cuando ustedes lean frente a temas, por ejemplo, del IVA o de la renta, cuando ustedes lean y digan, o la normativa, expresen la palabra desde, significa que hay una unión de un punto A y un punto B. Puede ser que se presta en el punto A y se disfruta en un punto B. En este caso, en un país. Se prestó el servicio en Perú y se disfrutó en Colombia. Desde siempre hay una interacción mínimo de dos jurisdicciones o de dos puntos A y punto B. Pero cuando vemos la palabra o la preposición en, es que no existe más de dos puntos, solamente existe un punto. Se prestó en Colombia y se disfrutó en Colombia. Esas preposiciones tienen un gran peso para determinar cierto tema de territorialidad. Y esto obviamente tiene una configuración en la parte de impuestos. Entonces, lo que son los servicios técnicos y las asistencias técnicas, vamos a encontrar la palabra desde y en, o sea, las dos preposiciones. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me llegasen a prestar un servicio en Argentina
como tal, ese servicio se tiene como entendido que es un ingreso de fuente nacional. Entonces ya no me puedo quedar con la connotación de que no es un ingreso de fuente nacional porque el servicio tuvo que haber sido prestado en Colombia para configurarse. No. El mismo artículo 24 me ha traído esa connotación de preposiciones y sin importar de dónde lo esté prestando y de dónde se esté disfrutando, es un ingreso de fuente nacional. Eso es puntualmente en los servicios técnicos y la asistencia técnica como tal. Entonces acá no vamos a entrar como en un tema, bueno, ¿será que es un ingreso de fuente nacional, ese servicio técnico? No. Acá ya automáticamente, independientemente de donde se preste, donde se disfrute, siempre va a ser un ingreso de fuente nacional en Colombia. La aplicación de retención a pagos por rentas de capital y trabajo está configurada en el artículo 408 del Estatuto Tributario y pues son los conceptos que es el concepto general, o yo lo denomino los conceptos populares. Son los que prácticamente siempre tenemos un acercamiento. No es algo que estemos alejados. Siempre a las empresas llegan estos tipos de cobro de empresas que estén ubicadas en el exterior. Tenemos tres grandes grupos. Cuando uno se acerca al artículo 408, pues vamos a encontrar infinidades de conceptos y de aplicación. Pero en el mundo real, frente a la generalidad, frente a la costumbre, frente al día a día, pues tenemos estos tres grandes conceptos, como son las rentas de capital y rentas de trabajo, o denominamos así los pagos de capital y los pagos frente a las rentas de trabajo, el grupo de los intereses y el grupo de la administración o dirección. Entonces vamos a pasar por cada uno de estos bloques. Entonces tenemos la renta, los pagos frente a los conceptos de capital y rentas de trabajo. Y de capital tenemos los intereses, las regalías, los arrendamientos, explotación de propiedad industrial y la explotación de software. Son los conceptos más generales. El 408 es un artículo bastante confuso frente a la generalidad que revisamos en el artículo 406. Me gusta ir repasando conceptos porque no nos podemos aislar con la visión general de que estos tipos de artículos no se pueden leer solos. O sea, les dije, partamos del artículo 406, que me está diciendo cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego es que si ustedes están realizando unos pagos a las sociedades extranjeras sin domicilio, a las personas naturales sin residencia y a las sucesiones ilíquidas frente a aquellos ingresos que se convierten o se le configuran en un ingreso de fuente nacional y por ende deben de tributar aquí en Colombia, pues usted tiene que aplicar todo lo que emana el estatuto tributario frente a los pagos, frente a la retención en la fuente por aquellos pagos al exterior. Adicional, para usted decir cuáles son esas rentas, pues nos tenemos que remitir al artículo 24. Y si yo estoy hablando frente a aquellas rentas que configuran temas de bienes, pues tengo que leer el artículo 265 y 266. Entonces acá vamos hilando y vamos leyendo prácticamente aquellos artículos que me van encajando en la parte de conocimiento y no trabajan por sí solos. Y aplicamos también el artículo 408 como artículo general. Pero si ustedes entran desde el artículo 406 hasta el artículo 419, ustedes ahí van a encontrar que cada uno de esos artículos tiene una aplicación o algunos de los conceptos frente a la tarifa que se debe aplicar por aquellos pagos. Vamos a enfocarnos en el artículo 408 por ser aquel artículo general, por hacer aquel artículo que está contemplando conceptos que tenemos en el día a día de nuestra operación en el área contable. Seguimos con las rentas de trabajo. En las rentas de trabajo, pues no se aísla mucho en lo que nosotros conocemos actualmente, con lo que nosotros pagamos
con nuestros nacionales, y es con el tema de las comisiones, honorarios, servicios personales, consultorías, servicios técnicos y asistencia técnica. Ese es el mundo, es el universo, técnicamente es el universo de las rentas de trabajo. ¿A qué tarifa? Pues la tarifa del 20% es la que está actualmente, pero ¿por qué vuelvo a decir de que a veces el artículo 408 causa como ese traumatismo coyuntural por el tema de su aplicación? Es que el artículo 408 a mí me habla sobre conceptos. Por ejemplo, si uno lee cómo comienza el artículo 408, dice, en los casos de pagos o abonos en cuentas por concepto. Así comienza el artículo 408. Entonces acá como que uno se va aislando frente a la generalidad que ya vimos en el artículo 406, porque el artículo 406 me mencionó sobre aquellos ingresos que son de fuente nacional, pero acá el 408 como que ya su reacción de entrada me dice de conceptos. Entonces acá hay que tener mucho cuidado porque para la legislación tributaria tiene una connotación fuerte de que lo que yo esté pagando sea un ingreso de fuente nacional, pero el artículo 408 me está hablando de conceptos. Entonces la aplicación se puede de pronto convertirse en un trastorno de decir, bueno, entonces si me prestaron un servicio de honorarios en México, por ejemplo, y no pasó nada aquí en Colombia, pues no se configuraría un ingreso de fuente nacional, entonces yo no le aplico retención en la fuente. Entonces eso es un gran cuestionamiento. Entonces, bajo una visión conceptual de lo que tenemos en el artículo 408, es que el artículo 408 se puede convertir en una normativa ya especial, y las normas especiales están por encima de las generalidades. Tienen un peso bastante notorio. Entonces, aquí lo que tenemos que entrar a revisar son los conceptos que a mí me están cobrando y por ende son pagos al exterior. Ahora tenemos los intereses, ese es el otro gran grupo. Y los intereses, pues hay dos condiciones. Pues si yo estoy pagando intereses frente a unos préstamos que tienen una temporalidad mayor o igual a un año, pues me están dando como la alternativa de que técnicamente se le aplique un 15%. Y más allá de que sea una alternativa, es entre comillas un beneficio para la persona quien está recibiendo ese ingreso como tal. Y pues si es un préstamo inferior a un año, pues la retención va a ser del 20%. Más allá de lo que diga el artículo 408 frente a estas reglas, pues uno también tiene que poder lograr interiorizar este tipo de reglas. Y es que acá es muy claro que si yo ya tengo una constante frente a un pago de intereses, frente a un gasto de intereses, yo ya le estoy asegurando a la nación, tal vez durante un tiempo no menor a un año, pues su retención en la fuente. Entonces, podría decir, démosle un beneficio de 15% porque me están asegurando durante el tiempo este pago. Y pues obviamente la nación, por su mecanismo anticipado del impuesto, pues va a asegurar ese 15%. Pero pues si es inferior a un año, pues va a decir, pues durante un año no voy a tener esa constante, no va a tener asegurado este gasto, entonces por eso le aplico el 20% un poco más. La administración o dirección, esto prácticamente juega mucho con aquellas compañías que reciben el cobro por parte de su casa matriz. Entonces, aquí se debe de aplicar una tarifa muy alta, que es del 33%. Y esto es importante que si estamos frente a esta situación, se debe revisar
el actual artículo 124 del Estatuto Tributario, puesto que esto tiene unas reglas también de deducibilidad. Y eso tiene unas reglas de una dinámica bastante interesante y no hay que dejarlo por sentado. Yo he visto muchas empresas a veces de que realizan cobros por bajo el concepto de administración o dirección y le aplican de una al artículo, le aplican de una a la tarifa del 33%. Es un concepto bastante general, pero esto puede causar una aplicación no, no adecuada, porque es que este concepto y bajo la tarifa del 33% es frente a aquellos pagos que una filial o una subsidiaria le realiza a su casa matriz. No, pues sí, pueden existir empresas que realicen este cobro, pero la connotación real es sobre aquellos pagos que se realizan a la casa matriz y por eso es importante entrar a revisar el artículo 124 y no solamente quedarnos con el concepto de administración o diferencia o dirección, ya que el artículo 124 que les estoy mencionando, pues también es otra norma especial. Me está diciendo cuáles son las reglas de juego frente a aquellos pagos que yo realice a mi casa matriz. Y es que no todo lo que yo le pague a mi casa matriz, pues se me podría convertir en un costo o en una deducción. Y si se llegase a convertir en un costo o en una deducción como tal, pues se debe cumplir y satisfacer todo lo que señala el artículo 124. No es solamente llegar a aplicar la tarifa. Y es aquí cuando a veces uno se da cuenta de que uno por asegurar tal vez una deducción se aplica cualquier tipo de retención. Y eso no solamente pasa por los pagos al exterior, sino también con los pagos nacionales. Y esto prácticamente se ha convertido en un mito en la comunidad contable. Y uno dice, tal vez esto no sea deducible, pero apliquémosle la retención en la fuente para que se convierta en deducible. O a veces uno dice, tenemos el gasto, pero no aplicamos retención en la fuente, ya no es deducible. Y es ahí cuando tenemos el gran problema, porque lo convertimos en un mito y en un mito prácticamente tan real, pero no es real, porque es que la normativa actual solamente me ha indicado de que existen dos únicos casos que si yo no practico retención, el gasto no es deducible en renta. ¿Y cuáles son los dos únicos casos? En los pagos laborales y en los pagos al exterior. Esos son los únicos dos casos. Así que si usted de que reconocieron un gasto y debieron haberle practicado retención, así sea nacional o, bueno, quedémonos en el nacional, que es un gasto nacional y no le practicaron retención en la fuente, no digan que no es deducible. Claro que es deducible siempre y cuando cumpla con la generalidad del artículo 107. Es deducible. No importa que no le hayan aplicado retención en la fuente. No quiere decir que ustedes ya estén eximidos, no. Van a tener un problema, pero van a tener un problema con la retención en la fuente, no en renta, sino en la retención en la fuente. Entonces toca ir eliminando esta clase de mitos porque prácticamente se están convirtiendo ya en elementos tan arraigados en nuestra profesión de que podemos dar hasta una mala asesoría y podríamos estar generando como pinitos de mala planeación, por decir, no, es que se perdió este gasto, ya no lo podemos llevar como deducible porque no se le practicó retención en la fuente. Si ese gasto cumple con todos los lineamientos dados por el artículo 107 del Estatuto Tributario, es deducible de renta, así no se le haya practicado retención en la fuente. Claro está, van a tener problemas es con la retención en la fuente porque la empresa está obligada a practicar retención. Pero en el caso de retención en la fuente por pagos al exterior, eso sí es una obligatoriedad, porque la norma me lo está diciendo. ¿Y dónde me lo dice? En el artículo 121 del Estatuto Tributario me dice, usted tiene que practicar retención en la fuente a título de renta a todos los pagos al exterior, claramente cumpliendo ya con las generalidades que hemos venido construyendo desde que comenzamos esta charla, partiendo del artículo 406.
Entonces, si yo ya estoy configurando aquel elemento obligatorio, pues tengo que practicar la retención en la fuente. Y si yo no la practico estando obligado, pues nada que hacerle. Ese gasto, pues, se pierde. Porque sí existe una obligación que ya está expresada en el actual artículo 121 del Estatuto Tributario. Entonces, no entremos como en esa dinámica de volvernos, entre comillas, estrategas, cuando realmente no funciona así. Tenemos que seguirnos con los lineamientos que tenemos actualmente en la normativa. Entonces, retomando el artículo 408, estos son los tres grandes grupos. Estos son los tres grandes grupos de retención que tenemos actualmente. Pero también los invito a que lo lean completo. A veces nos quedamos con la generalidad, nos quedamos con el primer párrafo, el primer inciso, como la primera regla, pero si comenzamos a ahondar un poco más entre letras, nos vamos a dar cuenta que hay un universo más amplio, hay un universo que prácticamente nos está arrojando otras nuevas reglas. Bien. Generalidades de los CDI. Los CDI, pues, sus siglas son Convenio de Doble Imposición. Y Colombia, o puntualmente Colombia, tenemos dos tipos de convenios. Se le conoce como el modelo OCDE y el modelo ONU. Y el modelo OCDE son los convenios más comunes que tenemos. Y acá tenemos con los países ya unos convenios suscritos, pero que también entran en vigor o que ya están en vigor, como son Canadá, Chile, Corea, España, India, etcétera, todos los que están acá en el slide, y están bajo el modelo OCDE. ¿Y esto qué significa? Es que el modelo OCDE ya tiene unas reglas definidas. Tal vez, si uno comienza a leer cada uno de estos convenios, si uno los comienza a leer, pues se va a encontrar de que vamos a encontrar generalidades, como por ejemplo que siempre en cada uno de los artículos vamos a encontrar los mismos conceptos. Por eso es un modelo, como les decimos acá, una minuta. Entonces, cada país cuando se suscribe se va por el modelo y comienza como a copiar lo que ya está en la generalidad, pero ya dentro de la negociación ya comienza a surtir ya efectos puntuales frente a las necesidades de las dos jurisdicciones. Entonces, si nos vamos a las reglas de juego, por ejemplo, de México, pues no van a ser las mismas de Canadá o las de Chile, por ejemplo. Y eso lo encontramos ahora con el tema del convenio que se suscribió y que ya está en vigor con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cuando apenas se suscribió este concepto, ya este convenio, técnicamente ya uno comenzó a decir, todos los pagos bajo los conceptos de servicios técnicos y asistencia técnica no tienen retención en la fuente porque ya dentro de este convenio lo ha estipulado y dentro de las reglas de juego de cada uno de los convenios dijo que si yo suscribía un convenio con una nación y me favoreciera frente a las reglas de juego con ese convenio ya previamente suscrito, pues yo me voy bajo esas reglas. Y eso fue boom apenas que salió el tema. Entonces a todas las empresas cuando les llegaban facturas por ejemplo, no sé, llamémoslo así, de Chile. Entonces que en la factura de Chile decía cobro por servicios técnicos. No hay retención en la fuente porque yo me guío a lo que prácticamente se llama la cláusula de la nación más favorecida y toda esta cuestión. Y pues técnicamente ahí llegó la DIAN a decir, no, ustedes están mal, están errados. Ustedes tienen que aplicar lo que dice la normativa frente a cada uno de estos convenios. Y es que hay que entrar a revisar cada uno de estos convenios y decir qué me habla en esa cláusula de la nación más favorecida. Y, por ejemplo, lo que Chile no contemplaba esa opción. Sí contempla una opción, pero no contempla como la misma opción que señala en México, que en México sí aplica este tema de no aplicarle retención en la fuente. Entonces yo los invito a leer los convenios de doble imposición. No es algo muy fácil.
Los convenios de doble imposición manejan una terminología un poco enredada, pero toca comenzar a investigar y comenzar a untarse un poco de esa terminología, porque es aquí cuando uno dice, ¿será que le aplico o no le aplico retención en la fuente? Porque ya tenemos nuestras reglas generales en nuestra legislación tributaria, pero cuando llega un convenio de doble imposición, pues los convenios de doble imposición tienen unas reglas que están por encima de nuestras reglas que están aquí actualmente en nuestro ordenamiento jurídico tributario. Es muy importante tener ese acercamiento y no quedarnos con la generalidad. Ahora, el modelo ONU es un modelo que respeta el tema de la fuente. Bueno, no resalté que el modelo OCDE respeta el tema de la residencia. ¿Quién es residente en cada país frente al pago que se está realizando? Entonces se respeta, es la residencia. El modelo ONU es el país fuente, de donde proviene el pago. Y en este caso, el único convenio que tenemos suscrito es bajo la Comunidad Andina, resumido en sus siglas CAN, que está compuesta por los países Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, si, por ejemplo, aquí Colombia es pagador de algún servicio estipulado en la decisión 578 de la CAN, pues aquí en Colombia deberá de tributar ese concepto que se está pagando al exterior frente a cada uno de estos países. Caso contrario, que si de pronto una empresa colombiana percibe ingresos desde Bolivia, pues yo pagaré netamente allá me harán retención en la fuente, y aquí en Colombia, pues no pago ninguna clase de impuestos y ese ingreso que yo estoy percibiendo desde afuera, pues se convierte en una renta exenta aquí en Colombia cuando se declara. Y pues esa retención en la fuente que me practicaron en el exterior, pues no me la podré descontar acá porque yo ya tengo un beneficio ya implícito de que me dice que si yo estoy recibiendo un pago por medio de estos países de Bolivia, Ecuador o Perú, pues ese ingreso se me convierte en una renta exenta y no quiere decir de que esa retención en la fuente que me practicaron en el exterior, pues me la descuente acá porque tendría un doble beneficio. Pues no tendría lógica alguna. O sea que esa retención se me convertiría en un gasto y pues un gasto que no va a ser deducible ni nada de esta cuestión porque ya tengo un beneficio y un beneficio mucho más alto. Esto es en el tema de los convenios de doble imposición. Ahora tenemos el tema de la limitación de los costos. Cuando estábamos viendo lo que es el artículo 408 del Estatuto Tributario, les mencioné de la obligación de retener bajo los conceptos de aquellos pagos al exterior. ¿Y quién me da esa generalidad? El artículo 121. Eso no se nos puede olvidar. Siempre va a existir una obligación de retener a los pagos al exterior cuando cumpla lo que ya se vino o lo que ya se señaló, lo que es en el artículo 406, es un ingreso de fuente nacional, que es el artículo 24, y si cumple con aquellos conceptos señalados en el artículo 408. Si cumple con esas generalidades ya plasmadas en la normativa, pues yo ya estoy obligado a retener en la fuente. Y si yo no lo hago, pues voy a tener un problema en retención en la fuente. Y si yo llegase a llevar ese gasto como deducible, voy a tener doble problema porque voy a tener también problema en la renta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, el artículo 122 del Estatuto Tributario me habla sobre la obligatoriedad, me habla sobre la limitación de los costos y deducciones al exterior. Y acá hay que ser un poco prudentes frente a algo. Me he dado cuenta que a veces en empresas llegan expensas o gastos del exterior, pero hay que saber si esas expensas o esos gastos que voy a pagar al exterior corresponden o contribuyen a la generación de beneficios
de o beneficios económicos aquí en Colombia o estén asociadas a rentas aquí en Colombia. Eso hay que tenerlo muy claro, porque si yo estoy pagando un gasto que no me genere un ingreso nacional que está plasmado en el artículo 24, así yo le practique retención en la fuente, no va a ser deducible en la renta. Porque el mismo artículo 122 del Estatuto Tributario hace esa aclaración. Y he visto en muchas empresas que practican retención en la fuente común y corriente a cualquier pago, pero no tienen como esa relación de causalidad de que si lo que yo estoy pagando me está generando a mí una renta de fuente nacional para la empresa. Entonces tampoco podemos ir a la loca de ir a retener a título de renta sobre aquellos conceptos que no le estén generando a la empresa pagadora una renta aquí en Colombia, que no se configure lo que señala el actual artículo 24 del Estatuto Tributario. Entonces, acá estamos frente a muchas situaciones de que es bastante interesante que los que están asistiendo en esta pequeña charla las hayan anotado para que tengan un acercamiento, porque no es solamente llegar y practicar una retención en la fuente a todo lo que llegue del exterior. Eso tiene una regla. Esas expensas en este cálculo. Ahora, hay empresas que también se han vuelto muy estrategas y yo les digo como muy avispadas frente al tema de que no quieren, como saben de que tienen un monto importante de pagos al exterior, no quieren someterse a esta limitante. Entonces lo que viene a decir, practique la retención de la fuente a todo. Y tampoco sirve, porque es sobre aquellos conceptos que usted está obligado. Y ya vimos cuáles son esos conceptos en los cuales nosotros estamos obligados. Entonces el artículo 122 me dice, las únicas excepciones que existen actualmente para usted no someterse a la limitante es cuando usted practica retención a fuente frente a aquellos conceptos que usted esté obligado. Entonces no nos vamos al tema de que practiquémosle todo para que no, para primero que sea deducible y segundo para no someterme al limitante, ¿no? Usted tiene que mirar de que esté obligado. Y pues aquellos ingresos que no se consideran de fuente nacional y por compras de bienes corporales. Estas son las generalidades frente a la retención en la fuente a título de renta por pagos al exterior. Muchas gracias por su atención y abrimos la jornada de debate.
Bueno, Alejandra Cortés dice, los servicios que pagan a Facebook por la publicidad de nuestra marca son considerados de fuente nacional, teniendo en cuenta que Facebook se encuentra ubicado en Irlanda. Si no es de fuente nacional y no causo la retención, sí debo causar la retención de IVA. Bueno, entonces acá tenemos el tema bastante importante frente a que yo les indiqué de que debemos de ser muy cautelosos a la aplicación del artículo 406 que me dice que yo debo de someter la retención en la fuente sobre aquellos pagos que aquí en Colombia se consideran rentas sujetas al impuesto en Colombia. Entonces, si es un servicio el cual prácticamente no es ejecutado aquí en Colombia, pues no es un ingreso de fuente nacional. Pero yo debo de remitirme automáticamente al artículo 408 del Estatuto Tributario para su parte conceptual, o sea, qué concepto a mí me están facturando. Entonces, esto, acá me están diciendo los servicios que pagan a Facebook por la publicidad de nuestra marca. Solamente es un tema de publicidad. Entonces, vamos a entrar al artículo 408 y vamos a buscar en Colombia o a encontrar sí, IVA 36 plataformas digitales ya ha estado regulado. Y como ellos tienen que tributar en el tema del IVA aquí en Colombia, pero muchas no la están haciendo, entonces el Estado asegura su recaudo por medio del mecanismo de la retención en la fuente a título de IVA. Entonces, en este caso, sí le aplica por el numeral 8 del artículo 437, raya 2. Jesús David Leito dice, ¿qué sucede, Jason, con los convenios de oro imposición que ya están firmados, pero que la Corte Constitucional no han dado el aval necesario, por ejemplo, el de Italia, en este caso? No se actúa, bueno, si se actúa en, por ejemplo, el del comenzó a tener una aplicación que aún no está el señalamiento que está en vigor, nada que hacerle. Seguimos con las mismas reglas de juego que tenemos actualmente. Acá tenemos una pregunta. Alejandra Cortés dice, bueno, son como dos partes. Todos los convenios se acogen a la cláusula de la no discriminación para poder hacer el gasto deducible si se aplica la cláusula de la nación más favorecida. No entiendo la pregunta. Todos los convenios se acogen a la cláusula de la no. Ok. Bueno, acá, por ejemplo, el tema de la CAN es muy importante. El de la no discriminación mucho tales, porque a renta de trabajo, por ejemplo, ubicada en el CAN, pues yo tengo que aplicarle la cláusula frente a la no discriminación. ¿Y esto qué dice? Es que si yo le estoy haciendo un pago a un residente de este país como tal, yo lo tengo que tratar a él como si yo tratara a un nacional.
Es así de sencillo. Yo como trato nacional frente a un tema de pago de honorarios, pues yo le aplico lo que es los lineamientos ya establecidos en el actual artículo 383 del Estatuto Tributario, que es el tema de la depuración y todo este rollo. Y esto también beneficia a aquellas personas, ya que si yo no le aplico la cláusula de la no discriminación como tal, al final del día, si esta persona cumple con los topes para declarar, pues yo la podría estar perjudicando frente a un tema de una posible devolución de un saldo a favor. Entonces vamos a un caso muy puntual y claro. Si yo a esta persona no le apliqué la cláusula de la no discriminación y le apliqué la retención en la fuente del artículo 408 del Estatuto Tributario del 20% común y corriente, esta persona va a decir de que, no va a decir ella, vamos a entender de que esta persona, esa retención se le convierte en su impuesto definitivo. Ya, se le convierte en su impuesto definitivo. Y es aquí cuando uno ya tendría que mirar el artículo 6 del Estatuto Tributario, artículo 6, si no estoy mal, donde me dice la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. Y es aquí cuando uno comienza a asesorar a aquellos expatriados o aquellos extranjeros frente a una planeación tributaria cuando tiene una aplicación de retención en la fuente por una posible devolución de saldo a favor. Y es que los no residentes, pues así presenten la retención en la declaración la declaración de renta, no va a tener la posibilidad de solicitar un saldo a favor porque esa declaración no cumple, no tiene efecto legal alguno. Los únicos que tienen efecto legal alguno son aquellas declaraciones voluntarias por los residentes colombianos. Entonces, si yo no le llegase a aplicar la cláusula de la no discriminación, lo estaría afectando. Entonces, es un tema de planeación tributaria bastante interesante que hay que tener mucho cuidado. Si yo le aplico la cláusula de la no discriminación, lo trato como a un colombiano, él automáticamente podría aplicar la presentación de una declaración de renta voluntaria y si hay un saldo a favor, pues lo puede solicitar sin ningún problema. Alejandra Corte dice, si no es un ingreso de fuente nacional, no aplico retención, pero entonces tampoco será deducible en renta o se debe limitar al 15% del artículo 122, se debe limitar al artículo 122 del Estatuto Tributario. Porque como lo vimos en el último slide, para yo eliminar la posibilidad o no enfrentarme al tema de la limitación, pues debo de practicar retención en la fuente a título de renta, pero ojo, solo aquellos conceptos, aquellos pagos que yo esté obligado a practicar retención en la fuente. De lo contrario, si yo no estoy obligado, así yo lo practique, pues perdió esa persona y pues la empresa también va a perder porque debe someterse al límite del 15% sobre la renta líquida. Y acá yo quiero hacer una acotación porque estamos hablando frente también a los convenios de doble imposición. Y es que cuando yo realizo un pago al exterior frente a una nación que yo tengo un convenio de doble imposición y le practico una retención en la fuente cuando de pronto no existe la obligación, como por ejemplo en los conceptos de beneficios empresariales, que ese es el normal que no tiene retención, y yo le llegase a practicar retención en la fuente, digamos que a ti la DIAN no te va a decir nada, la DIAN se va a poner feliz, te va a aplaudir y te va a felicitar porque le estás dando dinero. Pero en algún momento, esta persona te va a decir, la del exterior te va a decir, ¿usted por qué me practicó retención en la fuente? Y vamos a tener problemas con el proveedor. O usted podría llegar a decir, no, yo le practiqué, listo, me equivoqué, pero bueno, pequé por exceso, yo le certifico. Y si es una persona que de pronto no conoce bien la parte tributaria internacional, va a decir, bueno, certifíqueme y yo acá de pronto me lo puedo tomar como un descuento, como una deducción, no sé cómo sea su mecanismo allá en su país. Y él no lo va a poder hacer porque es que ya hay un convenio
que dice que no se debe practicar retención en la fuente. Para eso es el convenio, para evitar la doble imposición. Entonces, allá en su país, él va a perder eso. Lo va a perder y no se lo va a poder tomar porque ya había una regla estipulada previamente. Entonces, no siempre nos quedemos con el tema de que debemos de practicar retención a la loca. Debemos de ser muy cautelosos porque así la DIAN se ponga feliz, podemos tener problemas con los proveedores y podemos tener un problema con la aplicabilidad de los convenios de doble imposición o con nuestra propia legislación cuando a veces pecamos por exceso. Damos final a este conversatorio, esta pequeña charla. Les agradezco mucho y pues los esperamos muy pronto en un nuevo conversatorio.